El Comentario Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. El 8 de mayo de 1945, mientras las multitudes celebraban con júbilo el fin de la guerra en Londres, París y Nueva York, en el centro de Europa el silencio era espeso y amargo. Las ruinas de la dictadura humeaban bajo un cielo gris. Alrededor de 70 millones de personas deambulaban entre los escombros de las ciudades alemanas, desposeídas de todo, salvo de un pasado demasiado denso para ser sepultado de golpe. De aquella inmensa multitud, entre 8 y 8,5 millones de hombres y mujeres habían pertenecido al Partido Nacionalsocialista. Si a esta cifra se sumaban los millones de integrantes del Frente Alemán del Trabajo, de la Organización Nacional del Bienestar del Pueblo, de las Juventudes Hitlerianas, de las Ligas de Mujeres y de otras decenas de organizaciones afiliadas, el cálculo más conservador arrojaba una realidad abrumadora. Cerca de 45 millones de seres humanos habían estado de algún modo involucrados en el engranaje del régimen. La gran cuestión sobre la mesa era qué hacer con toda esa gente. No existía precedente histórico de un intento de desmantelar una doctrina de Estado que había impregnado cada poro de una sociedad moderna. La escuela, el hospital, el juzgado, la fábrica, la comisaría, todo había funcionado durante 12 años bajo las estrictas directrices nacionalsocialistas. Los mismos juristas que debían juzgar a los criminales se habían formado bajo aquellas leyes. Los médicos que curarían a los supervivientes habían trabajado en aquel sistema y los policías encargados de mantener el orden público eran los mismos que lo habían garantizado bajo la esvástica. Lo que se desplegaría en los años siguientes no sería un camino recto de justicia, sino un laberinto de pragmatismo, hipocresía, ambiciones geopolíticas y olvidos necesarios. En medio de aquel naufragio colectivo, millones de personas comunes intentaron sobrevivir en las ruinas de un mundo que ellos mismos habían construido o consentido. En el otoño de 1945, los oficiales aliados comenzaron a distribuir el Fragebogen, un imponente cuestionario de desnazificación compuesto por 131 preguntas minuciosas. Los ciudadanos debían detallar su militancia, sus rangos, sus ingresos económicos bajo el régimen y sus conexiones con organizaciones paramilitares o campos de concentración. En el papel, el documento parecía un bisturí perfecto para extirpar el mal, pero en la práctica se convirtió en una avalancha impracticable. Tan solo en la zona de ocupación americana, el general Lucius Clay se vio desbordado por más de 13 millones de formularios completados. No había suficientes traductores, ni archivistas, ni jueces para procesar tal volumen de información. Los tribunales especiales, conocidos como Sprüchkammer, dependían de alemanes libres de sospecha. Un recurso extremadamente escaso en un país donde la neutralidad había sido sinónimo de muerte o exilio. Pronto, Clay y sus asesores comprendieron una verdad incómoda. Si aplicaban la ley con un rigor matemático absoluto, la reconstrucción de Alemania se detendría por completo. Los hospitales se quedarían sin cirujanos, los ferrocarriles sin ingenieros, las centrales eléctricas sin técnicos y los juzgados sin magistrados. El caos resultante en el centro de Europa sería el peor escenario posible, especialmente cuando las tensiones con la Unión Soviética empezaban a perfilar un nuevo tablero estratégico. El pragmatismo se impuso sobre la pureza moral. Las purgas estrictas comenzaron a diluirse ante la imperiosa necesidad de hacer funcionar el mundo de nuevo. El escritor Ernst von Salomon, encarcelado por los americanos a pesar de no haber militado en el partido, describió con amargura la rutina de aquellos meses de internamiento, donde intelectuales, violinistas y campesinos arrestados por sospechas infundadas compartían barracón con oficiales de segunda fila. Mientras el ciudadano común lidiaba con el papeleo de su supervivencia, el 20 de noviembre de 1945 se inauguró en el Palacio de Justicia de Nuremberg el juicio contra la cúpula superviviente del régimen. El Tribunal Militar Internacional sentó en el banquillo a hombres que habían regido los destinos de Europa con puño de hierro. Hermann Göring, visiblemente más delgado tras meses de cautiverio, Rudolf Hess, que simulaba leer novelas baratas con desinterés fingido, Joachim von Ribbentrop, con la mirada perdida en el vacío de sus antiguas glorias diplomáticas, Wilhelm Keitel, rígido como una estatua prusiana, y Albert Speer, el arquitecto y ministro de armamento que había decidido presentarse como un tecnócrata arrepentido. El fiscal estadounidense Robert Jackson abrió las sesiones acusando al régimen del exterminio de millones de personas, entre ellas 5.700.000 judíos. Frente a la abrumadora evidencia de las películas sobre los campos de concentración que se proyectaron en la sala,
La mayoría de los acusados optó por la ignorancia fingida. Gawain fue la gran excepción, pues se negó a arrodillarse cuando le ordenaron despojarse de sus medallas y dominó la sala con una presencia teatral que desconcertó a sus captores. Sin embargo, en la intimidad de los calabozos, tras escuchar el testimonio gélido del comandante de Auschwitz, Rudolfos, Gawain susurró a sus compañeros de infortunio que si no fuera por aquella maldita historia de Auschwitz habrían podido articular una defensa excelente. La sentencia del 1 de octubre de 1946 dictó 12 condenas a muerte. Gawain se suicidó con cianuro horas antes de la ejecución. El resto subió al patíbulo en el gimnasio del tribunal. Ribbentrop fue el primero y el verdugo erró en la longitud de la soga, prolongando su agonía por 21 minutos. Los cuerpos fueron cremados en secreto y sus cenizas arrojadas a un riachuelo para evitar que sus tumbas se convirtieran en lugares de peregrinación. En los registros oficiales, Gawain figuró bajo el nombre de Jörg Munger y Julius Streicher bajo el de Abraham Goldberg. Aquel gran juicio fue solo la punta del iceberg. Detrás de los líderes visibles se extendía una inmensa pirámide de colaboradores de rango medio que habían hecho posible el horror cotidiano. Los americanos organizaron 12 procesos secundarios para juzgar a médicos experimentadores, directores de consorcios industriales, diplomáticos y jueces del Tercer Reich. Entre los testimonios más aterradores estuvo el de Otto Ollendorf, comandante de uno de los escuadrones de la muerte en el este, quien describió con una frialdad administrativa espeluznante cómo reunían a familias enteras y las asesinaban a 10 kilómetros de sus pueblos para ahorrarles el dolor de la separación. Ollendorf fue ahorcado en 1951, pero muchos otros corrieron una suerte muy distinta. Alfred Krupp, heredero del imperio industrial que había explotado a decenas de miles de trabajadores forzados en condiciones inhumanas, fue condenado a 12 años de prisión en 1948, pero recuperó su libertad en 1951 gracias al indulto del alto comisionado estadounidense John M. Cloy. A mediados de aquella década, Krupp volvía a ser uno de los hombres más ricos de Europa. Los fiscales se toparon con la dificultad de aplicar el derecho internacional a los industriales, pues las leyes de la época no contemplaban la responsabilidad de un empresario privado sobre la mano de obra esclava suministrada por el Estado. De igual modo, Ernst von Weizsäcker, secretario de Estado de Asuntos Exteriores acusado de facilitar las deportaciones de judíos franceses, vio reducida su condena y fue liberado tras cumplir solo 2 años de prisión. La doctrina de la responsabilidad internacional establecida en Nuremberg, que dictaba que la obediencia de órdenes criminales no eximía de culpa, chocó frontalmente con la realidad de la reconstrucción y la naciente confrontación entre el Este y el Oeste. En marzo de 1946, se promulgó en la zona americana la Ley para la Liberación del Nacionalsocialismo y del Militarismo, que establecía 5 categorías para clasificar a los implicados. Para librarse de la condena, se desarrolló una densa red de testimonios de favor mutuos, conocidos irónicamente como certificados Persil, en alusión a una marca de jabón, pues servían para blanquear el pasado político de los solicitantes. Aquel proceso generó lo que los sociólogos denominaron el efecto de la escalera de incendios, donde los casos más notorios se resolvían primero, mientras que los expedientes de rango medio se acumulaban en los archivos. Para cuando los tribunales llegaron a los casos de los burócratas, médicos y directores de fábricas que habían sostenido el sistema, la presión política para dar por concluida la desnazificación era insoportable. Para 1948, de los más de 3 millones de casos procesados por los americanos, apenas 1.500 personas fueron clasificadas como principales responsables. La inmensa mayoría fue catalogada como meros seguidores y exculpada tras el pago de multas insignificantes. La desnazificación se cerró oficialmente el 8 de mayo de 1948. Mientras tanto, la realidad en los campos de internamiento aliados era dramática. En la primavera de 1945, las fuerzas estadounidenses establecieron los campos de las praderas del Rin, inmensos recintos cercados con alambre de espino donde más de 1 millón de soldados y civiles capturados fueron recluidos sin refugio, sin letrinas y con raciones mínimas. Las lluvias constantes y el frío convirtieron el suelo en un lodazal intransitable donde los prisioneros excavaban madrigueras en la tierra para protegerse. Estimaciones posteriores elevaron la cifra a cerca de 40.000 fallecidos debido a las enfermedades y la desnutrición. Para quienes cayeron en manos soviéticas, el calvario fue mucho más largo y penoso.
Soldados como Ines Pust, capturados al finalizar los combates, fueron trasladados a los confines de la Unión Soviética, donde realizaron trabajos forzados en minas bajo temperaturas extremas. En 1949, tras juicios sumarísimos de apenas 20 minutos, miles de prisioneros recibieron condenas de 25 años de trabajos forzados. Solo la muerte de Joseph Stalin en 1953 y la histórica visita del canciller Konrad Adenauer a Moscú en 1955 permitieron el regreso de los supervivientes. A la devastación física de la guerra se sumó el invierno de 1946 y 1947, uno de los más brutales en Europa Central. En Colonia se registraron 64 días consecutivos con temperaturas bajo cero, y en Berlín el termómetro descendió hasta los 18 grados bajo cero en enero de 1947. Sin carbón para las estufas y con las tuberías congeladas, la población berlinesa taló los árboles del bosque de Grunewald para no morir de frío. En esas condiciones de miseria extrema, donde la moneda real eran los cigarrillos americanos en el mercado negro de la estación del zoo, la urgencia de depurar políticamente a los antiguos miembros de menor rango del partido se evaporó ante la necesidad diaria de conseguir un saco de patatas o un trozo de madera. La supervivencia disolvió las fronteras morales que los aliados intentaban trazar. Los antiguos funcionarios que habían tenido la previsión de ocultar bienes valiosos encontraron formas rápidas de insertarse en la nueva economía del trueque, mientras que las verdaderas víctimas, desposeídas de todo, continuaban en la miseria absoluta. En 1949, con la fundación de la República Federal de Alemania en Bonn, el canciller Konrad Adenauer nombró como su secretario de Estado a Hans Globke, un brillante jurista que en 1935 había redactado los comentarios oficiales a las leyes raciales de Nuremberg. Adenauer defendió su elección argumentando que no se podía construir un Estado moderno sin contar con tecnócratas experimentados. Esta política de integración silenciosa permitió que cerca del 80% de los jueces y fiscales que habían servido bajo la dictadura recuperaran sus puestos en la judicatura occidental. Muchos otros emprendieron la huida a través de las ratlines, las redes de escape que conectaban Europa con Sudamérica a través de Italia y España, con la ayuda de miembros del clero católico, como el sacerdote austriaco Alois Udall, quien facilitó pasaportes de la Cruz Roja a antiguos oficiales de las SS. Gracias a estas redes, criminales como Adolf Eichmann pudieron instalarse en Argentina bajo el nombre falso de Ricardo Clement, trabajando en una fábrica de Mercedes-Benz hasta su espectacular captura por el servicio secreto israelí en mayo de 1960, mientras que Joseph Mengele esquivó la justicia hasta su muerte en 1979. El pragmatismo científico alcanzó su máxima expresión con la Operación Paperclip, mediante la cual más de 1.600 científicos alemanes fueron trasladados a Estados Unidos. El principal exponente fue Werner von Braun, oficial de las SS que había diseñado los cohetes V2 usando mano de obra esclava en las instalaciones subterráneas de Mittelbau-Dora, donde miles de prisioneros murieron de extenuación. Von Braun se convirtió en el cerebro del programa espacial estadounidense, diseñando el cohete Saturno V que llevó al ser humano a la Luna en 1969. Austria, por su parte, logró erigirse en modelo de desmemoria gracias a la Declaración de Moscú de 1943, que la definía como la primera víctima de la agresión nazi, ocultando que muchos ejecutores del Holocausto eran austriacos, una ficción que se agrietó con la controversia de Kurt Waldheim en 1986. Mientras tanto, el universo gris de antiguos militantes y colaboradores silenciosos continuó habitando las ciudades europeas de la posguerra, vendiendo zapatos o enseñando geografía con normalidad aparente. Investigaciones históricas como la de Christopher Browning sobre el batallón de reserva de la policía de Hamburgo demostraron que el exterminio no había sido obra de monstruos fanáticos, sino de hombres ordinarios de mediana edad que aceptaron ejecutar a miles de personas bajo la presión de la autoridad. La justicia alemana tardaría décadas en asumir este criterio, iniciándose un cambio crucial con el proceso de Auschwitz en Frankfurt en 1963, impulsado por el valiente fiscal Fritz Bauer. Estas sentencias tardías, dictadas cuando los acusados ya rozaban el final de sus vidas, representaron la confirmación de que el pasado no pasa, sino que permanece agazapado bajo la superficie de la normalidad cotidiana, esperando que cada nueva generación asuma la responsabilidad de examinar los cimientos sobre los que está construida su propia historia. Espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Gracias por su atención,
Hasta la próxima edición del programa.